Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nuestro reconocimiento a tu grandeza, por tu revelación, por tu amor, porque te manifiestas y porque nosotros vemos y disfrutamos de esa manifestación de tu gloria. Permítenos seguir profundizando, entendiendo tus profetas, para que, como nos pide Zacarías, el día de hoy no caigamos en lo que cayeron nuestros padres, nuestros antepasados. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de la Divina Providencia, ruega por nosotros. Muy buenas noches, esperando en el Señor de que estés bien, gozando de salud. Vamos ya a comenzar de lleno nuestro profeta Zacarías, no saliéndonos de las premisas que nos van a permitir entender nuestro camino, nuestro estudio. No nos olvidemos que, al igual que el profeta Ageo, Zacarías va a hablar de la construcción del templo y de la escatología. Esa manifestación del Señor, en este caso la manifestación del Señor en la restauración de su trono, de su reino. Luego también vamos a ver un llamado constante a la conversión. Y entonces a la espera del Señor mismo, que nos va a permitir entonces entender por qué, a pesar de que este profeta es contemporáneo, miren cómo en el profeta Ageo no hubo un llamado, por decirlo así, a la conversión, a pesar de que la impureza con la que estaban construyendo el templo, ese llamado a construir el templo con pureza, para que ese templo que estaban construyendo fuese correspondiente a quien lo iba a habitar. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Por lo tanto, el profeta Ageo veía ese estancamiento de la construcción del templo por eso. Nuestro profeta Zacarías va a comenzar, eso usted ya lo habrá visto, va a comenzar su predicación, su mensaje, o por lo menos así lo colocó el editor de esta versión final que tenemos, con un llamado a la conversión. Es interesante que ese llamado a la conversión no está, usted lo habrá notado, no está como con Ageo, como con Oseas, como con Miqueas, no está asociado a algún pecado en concreto. A algún pecado concreto. Sino que es, y vamos entonces ahora al texto, luego de la introducción, que precisamente da sentido a el nombre del libro, en el capítulo 1, versículo 1. El año segundo de Darío, mes octavo, el Señor dirigió la palabra a Zacarías, al profeta Zacarías, hijo de Beraquías, hijo de Idó. Comienza con un tipo de introducción, como decía, genérica. Me faltó aquí ponerle los signos de pregunta. Pecado concreto.
Aquí vemos una introducción histórica. En esa introducción histórica llama al pasado. Y esto es bien importante. Cuando el profeta Zacarías está escribiendo, o está profetizando, o está hablando, o está diciendo los oráculos del Señor, recuerden que el pueblo de Israel está recién llegado del destierro, de la diáspora. Que aquí en Puerto Rico utilizamos mucho la expresión diáspora con un tipo, con bastante libertad. La diáspora no es voluntaria. O sea, si yo me voy de mi país voluntariamente para mejorar o para un trabajo, eso no es diáspora, eso es inmigrar. La diáspora es la eliminación de esta porción de tierra, la cual yo llamo patria, y entonces yo soy una persona vagante, no tengo patria. Estoy en la diáspora porque mi patria no existe. Pero eso era un paréntesis. Así que están en la diáspora, obviamente porque los sacaron. Recuerden que Darío les permitió regresar. Ellos están poniendo los primeros pininos, las primeras piedras, el primer progreso. Este progreso, habíamos dicho con nuestro profeta Ageo, que era un progreso de retornar a la tierra, reconstruir casas, luego sembrar la tierra. Y por último añadirá el profeta Ageo y el profeta Zacarías reconstrucción. Del templo. Reconstrucción del templo. Retornar a la tierra, reconstruir las casas, sembrar la tierra y reconstruir el templo. Por lo tanto, el pueblo está empezando. Y en ese empezar hay probablemente, no puedo decir porque yo no estaba ahí, pero hay probablemente ancianos que vivieron el exilio, que vivieron la diáspora, que vivieron el destierro. Y por lo tanto, tendrán memoria de por qué terminaron donde terminaron. Y terminaron donde terminaron luego de unas advertencias del profeta Jeremías, o del profeta Isaías, o de nuestros profetas anteriores, que decían que iba a haber unas consecuencias si el pueblo no volvía al Señor, o si no reconocía al Señor, o si se iba donde Baal, o si se iba donde el culto a la tierra, o recuerdan la prostitución sagrada. Por lo tanto, cuando el profeta toma la historia, quizás está tomando una historia que algunos todavía tienen a piel, las arrugas. El Señor estaba muy irritado con sus antepasados. No necesariamente estamos yendo a Egipto. Estamos yendo a 40, 50, 60, 70 años atrás. Ahora diles, así dice el Señor, vuelvan a mí, oráculo del Señor de los ejércitos, y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 2, versículo 3. Ese volver recuerda a el profeta Oseas. Ese volver
no puede ser tomado en este sentido. No es devolver a la tierra o a la tierra prometida o devolver a Jerusalén. Es volverse al Señor. Es volver, no es regresar, es volver, es decir, es virarse y caminar, es convertirse. ¿Qué sabe lo que significa convertirse? Convertirse es yo doy la espalda y ahora doy el frente como debe de ser. Y dando ese frente, pues entonces el Señor se va a manifestar en mi vida. Bien, eso es bien importante porque esa es la imagen que nosotros deseamos conservar en este verbo que está utilizado en ambas partes. Es decir, si tú vuelves a mí, pues obviamente si tú te miras hacia mí, vas a ver que yo te estoy mirando. Pero él dice, yo me voy a volver a ustedes, es decir, voy a corresponder, porque hasta ahora el que ha llamado aquí soy yo el Señor, soy el que te estoy llamando, yo el Señor, soy el que te estoy invitando, yo el Señor, soy el que siempre estoy mirándote. Y aquí el problema es que mientras yo te estoy mirando, y mientras yo te estoy llamando, y mientras yo te estoy haciendo la gran oferta, que era lo que decía Oseas, la gran oferta de mi amor. Y por lo tanto, no es simplemente que vuelvas a la tierra y que construyas y que siembres. Porque si yo no estoy ahí, entonces ¿a qué rayos te sirve? Bueno, pues quizás engordar y quizás tener una casa linda y de decir que pues otra vez esto es nuestro. Pero si eso no está acompañado de que yo también, el Señor me ha entregado, me ha devuelto, me ha puesto nuevamente lo que me pertenecía por don suyo, pues entonces, si Él me ha dado lo que me pertenece, entre comillas, porque siempre es un don del Señor, pues ¿qué es lo que dice el profeta? Pues según el Señor te ha devuelto lo que te pertenece, devuélvele al Señor lo que le pertenece. ¿Qué es lo que le pertenece al Señor? Al Señor le perteneces tú. O sea, él lo que quiere es conversión, no simplemente que vuelvan a la tierra y se sientan muy contentos porque el Señor ha sido bueno, porque el Señor nos ha devuelto esto, porque el Señor... No, es que vamos a lograr con simplemente estar aquí si no somos del Señor. ¿A qué nos sirve la tierra? ¿A qué nos sirve la siembra? ¿A qué nos sirven las casas? E incluso a qué nos sirve el templo, porque construirle al Señor un templo en el cual nosotros vamos a bla 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 de la boca para afuera, pues eso es raro, por no decir ridículo, o peor aún, incoherente. Es incoherente. Es ser del Señor. No es simplemente tener cosas del Señor, invocar el nombre del Señor. El Señor estaba muy irritado con sus antepasados. Por lo tanto, miren lo que le pasó a aquellos que perdieron lo que ustedes están nuevamente recibiendo. Porque ustedes también lo pueden perder. ¿Cómo lo pueden perder? Lo pueden perder alejándose del Señor. Y alejándose del Señor, van a hacer exactamente lo mismo que su padre. El aprender, ¿verdad? El otro día hablaba yo con un grupo de jóvenes. Yo les decía, nosotros tenemos una frase sumamente equivocada, es que nadie aprende por cabeza ajena. Sí, sí se aprende por cabeza ajena. Y el que aprende por cabeza ajena se evita ciertos problemas. Y casi me rimó, Casi rimó. O sea, el que aprende por cabeza ajena evita problemas. Y como usted y yo queremos evitar problemas, y usted y yo queremos enfocarnos en el Señor, Él está advirtiendo.
vuelvan a mí, yo volveré a ustedes. Y ahí viene la reprimenda, versículo 4. No sean como sus antepasados, a quienes predicaban los antiguos profetas. Miren, ¿verdad? La historia de los profetas, ¿se acuerdan? Nuestro querido profeta Amós, ¿verdad? Vete, Amós, a predicar otra parte y no prediques tus oráculos en casa del Señor. Y Amós, mira, bendito que yo soy un sembrador de higos y un pastor, y a mí el Señor me sacó de las cabras y de las ovejas, y yo estoy haciendo esto porque me manda el Señor. Yo lo estoy haciendo esto por ¿verdad? La ocurrencia, sino que el Señor me llamó, y yo pues soy, por indicación del profeta del Señor. No sean como sus antepasados, a quienes predicaban los antiguos profetas, que los pobres sufrieron muchísimo, añade Padre Luis. Así dice el Señor: conviértanse de su mala conducta. Pero no dice cuál. No dice cuál. No dice una conducta concreta como los profetas que hemos visto. Algo está sucediendo. ¿Será la misma prédica del profeta Amós y entonces una continuidad, que hay una realidad que está haciendo impuro al israelita, y por lo tanto el israelita que trabaja la casa del Señor también está incurriendo en esa impureza? Pero no dice: conviértanse de su mala conducta y de sus malas opciones. Y no me escucharon ni me hicieron caso. Oráculo del Señor de los ejércitos. Ahora viene, a nosotros no nos duele, pero esto es un puño emocional para el hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo, por decirlo así, uno de los privilegios o de las bendiciones de ser el pueblo del Señor es que, siendo pueblo del Señor, el Señor les hablaba. Y cuando no hay profetas, no habla el Señor. Y por lo tanto, nos quedamos sin la necesaria palabra. Mira lo que dice: pues sus antepasados, ¿dónde están? Pues están enterrados fuera de Jerusalén. Una de las cosas que me llamó la atención de Jerusalén es que uno ve el monte de Jerusalén y está rodeado de tumbas, porque el hebreo quiere, y los cristianos incluso, quieren ser enterrados allí, pero hay montones de tumbas. Es toda una cuesta de tumbas por todas partes, realmente tumbas hebreas. Uno de los dolores grandes del pueblo de Israel, ¿cuál era? Ser enterrado fuera de Jerusalén. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dijo: porque no es correcto que un profeta muera fuera de Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y que persigue a quienes te traen la verdad. ¿Recuerdan esa llamada? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Sus antepasados dónde están? Pues esas tumbas están, pues Dios sabe dónde, porque no las podemos tener y Él nos va a encargar con esos cuerpos. Y los profetas viven para siempre. Incluso ahí hay una advertencia interesante en la que el Señor casi les está diciendo: es que yo no voy a estar encima de ustedes todo el tiempo. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que cada vez que ustedes se metan en un revolú, yo les tenga que enviar un profeta, como si yo trabajase para ustedes, o como si lo que queda escrito, y eso quiero hablar ya mismo, lo que queda escrito no es suficiente. Porque, hermanos míos, estas profecías quedan escritas y nosotros heredamos las escrituras porque la palabra del Señor es una realidad permanente y el autor sagrado deja sus escritos para que nuevas generaciones escuchen la palabra de Dios, que usted habrá visto hasta ahora con imágenes distintas y con especificaciones distintas, pero el profeta
llama a la misma realidad, que es volver al Señor, e insiste en ciertas características, dones y bendiciones del Señor que le van a permitir disfrutar esos dones que el Señor tiene para ellos. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo al Señor diciendo, oye, pero es que los profetas no van a estar allí. Y precisamente a esos profetas no los escucharon. Por lo tanto, ¿dónde están sus antepasados? Mueren fuera de Jerusalén, mueren en el destierro, los entierran en tumbas y tierras paganas. Pero a la vez dice, ¿los profetas viven para siempre? No. Escuchen, versículo 6. En cambio, mis palabras y decretos que encomendé a los siervos los profetas no alcanzaron a los antepasados. Casi está diciendo, es que no entiendo cuál es la actitud de ustedes. Porque a sus antepasados llegaron mis palabras. A sus antepasados llegaron mis oráculos. A sus antepasados llegaron mis palabras. Y como llegaron mis palabras, la pregunta es, ¿por qué rayos tuvieron las consecuencias que tuvieron? Tuvieron esas consecuencias porque no hicieron caso a mis palabras. En cambio, mis palabras y decretos, ¿cuáles son esas palabras y decretos? Sagradas Escrituras, y eso está muy claro. Ahí están las palabras y los decretos del Señor. ¿Por qué dejé mis palabras y dejé mis decretos? Pues dejé mis palabras y dejé mis decretos para que mi pueblo me escuchara, a pesar de que estuviese en el año tal, en el año cual o en el año aquel. Porque yo quiero que mi palabra llegue, yo quiero que ellos la lean y yo quiero que vean cuáles fueron las consecuencias. ¿Por qué yo lo estoy diciendo? Y yo le estoy diciendo para que no caigan en lo que cayeron los anteriores, porque cuando los anteriores cayeron, llegaron a la ruina y al desastre. Yo quiero evitarles eso. Eso es lo que hace una persona que ama. Cuando nosotros llamamos regaño, la persona que ama amonesta para que la persona amada no caiga. ¿Ok? En cambio, mis palabras y decretos que encomendé a mis siervos los profetas, ¿no le alcanzaron a sus antepasados? Sí. Entonces se convirtieron diciendo, como el Señor había dispuesto a tratarnos por nuestra conducta y nuestras acciones, así nos ha tratado. Por lo tanto, el Señor pone delante las dos reacciones a la predicación de los profetas. La primera, el profeta predica y la persona se convierte. Vamos a poner eso que es bien importante. Reacción a la predicación profética. La primera, profética, es la conversión. Es verdad, el Señor nos está llamando, es verdad, lo hemos hecho mal, es verdad, el Señor nos ha hablado, es verdad, volvamos al Señor. Es verdad, volvamos al Señor. Segunda reacción, predica el profeta, y entonces está la resistencia. Oh, yo estoy bien, ¿cómo va a ser posible? Eso no es conmigo, eso es con otro. Y cuando entonces reconozco que es mío, entonces
me agrillo, me acidizo contra el Señor. Luego, a la resistencia viene la consecuencia. Lo que habíamos visto que los autores exagerados llaman la ira divina. Es decir, como el Señor, pues entonces, que es fiel a sus promesas. Cuando promete bendición, va a venir la bendición. Cuando promete consecuencias, van a venir las consecuencias. Porque eso se llama coherencia. Eso se llama normalidad. ¿Sí? Que ante esa realidad, el profeta está diciendo, pues mira, va a haber esa. Luego de esa, va a venir entonces el escarmiento. ¿Qué significa el escarmiento? Significa que después que recibí el cantazo, entonces yo reflexiono. ¿Es evitable ese cantazo? Sí, uno puede aprender por cabeza ajena. Pero no, nosotros nos vamos, ¿verdad?, por la difícil, porque la idea es decir XY. ¿Ah? Resistencia, consecuencia, escarmiento, y entonces la persona reacciona y se convierte. Así que vemos que el autor sagrado pone los dos caminos por los cuales uno llega a la conversión. Reacción, predicación profética. El profeta predica y yo entonces me convierto. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios, un varón o una mujer de Dios. Recuerden que profetiza y hay varios. En una conversión. Pero yo también, entonces está la resistencia, que me va a llevar a coger un cantazo, que me va a llevar a sobarme el cantazo para hacer el escarmiento, y entonces la conversión. Uno pues decide cuál es el camino que quiere. ¿Verdad? Si usted es 4x4, pues se va a tirar por las altas y se va a tirar por lo peor. Si usted, hermano mío, ha visto la historia de la salvación, esos antepasados que llama el profeta, versículo 2 y versículo 3, donde el Señor llama a ver la historia pasada, a ver las consecuencias. Cuestión de que el pueblo de Dios evite los macetazos y evite los cantazos, pero pues si usted es 4x4, pues ¿qué usted va a hacer? Se va a ir por el camino difícil. Mientras que hay un expreso, mientras que hay una manera de recibir esa bendición divina. Así que ahí está la advertencia del primer capítulo. Y si bien es cierto, y después por favor busque Números 14, Números 14 y Deuteronomio 11, 18. Deuteronomio 11, 18, y pues va a ver que al pueblo de Israel la historia le da en la cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 30 y hasta 100 veces. Son medios masoquistas hoy. Así que ahí vamos a ver. Así que ya hemos visto del versículo 1 al versículo 6. La semana que viene pues veremos los próximos versículos para seguir profundizando en nuestro profeta. Que tengan una hermosa noche, que el Señor nos dé un hermoso sueño, que podamos restablecernos y que mañana tengamos las fuerzas necesarias para construir el reino de Dios. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo, porque me perdería. Amén. Que pasen una hermosa noche.